Hola. Ya está. Buenas tardes. Una vez más para algunos de ustedes, ya conozco algunas caras que son reincidentes, lo cual nos alegra mucho. Querida rectora, querida Soledad, es un placer tenerte aquí porque nos aportas una parte de la historia del periodismo de este país del que ya casi empieza a no saberse qué es. Querida Carmen, escritora también de talla, no hace falta que os relate, solo con que hagáis una búsqueda en Google sabréis. A mí me enseñó por qué las japonesas no engordan. Al fácil, era el que más morro me dio de todos. Luego descubrí cosas, ¿no? Querida Juana, Juana Serna, voy a decir poco porque si no lo nuestro se sabrá y conviene que siga siendo secreto. Marina, lo mismo, son todas amigas, conocidas, clásicas y modernas y clásicas. Son ya parte de la casa. Para nosotros recibirlas es un placer. La casa tiene una pequeña historia unida a las actividades que ellas han hecho y cuando nos plantearon que querían volver una vez más nos sentimos absolutamente alegres porque además llegan en esta casa es variopinta, para los que son más abonados sabrán. Esta mañana hemos tenido donde están ustedes un salón de desayunos y aquí el ministro de Exteriores hablando del mundo en turbulencia que tenemos, en turbulencia y además haciendo mudanzas, porque se le atribuye a San Ignacio Loyola algo que dicen que no dijo, aquello de en tiempo de turbulencia no hagas mudanzas, pero resulta que este mundo nos toca hacer mudanzas políticas en tiempo de turbulencias y ya veremos cómo quedan. Pero estamos convencidos de que en esas turbulencias las mudanzas que hemos de hacer tienen que servir para que la cuenca mediterránea diga al mundo que se puede vivir en paz. Que previo a unas jornadas de la OTAN que tendremos a partir de mañana, cambia el panorama y nos convertimos en militares de la OTAN, mañana mismo empezamos a organizar, vengan clásicas y modernas a darnos una visión de mujeres también en periodos bélicos, de lo que es la escritura, de lo que se traduce y lo que es la mirada de la mujer en los conflictos bélicos, puede venir muy bien en unos momentos, como digo, en el que no solo tenemos un desaguisado en todo el Mediterráneo, como yo esta mañana lo decía, con un Estado fallido en Libia, un conflicto en Oriente Medio, una guerra en Siria, una frontera cerrada en Argelia y Marruecos, y a pesar de eso no estar locos y querer desde esta casa que ese mar de paz y tranquilidad que la Declaración de Barcelona proclama y ese futuro compartido con respecto a la diversidad lo alcancemos alguna vez. Esa es la misión de esta casa. Por eso tener a las clásicas y modernas hablando de las mujeres en los conflictos que tienen mucho que decir puede ser un halo de esperanza a la vez que de paz y de realidad previo a que las fuerzas de la OTAN se reúnan mañana en esta casa. Esta es la combinación que tenemos y nos viene perfectamente. Cuando lo hablamos con ella nos dijimos este día, porque es un poco un preliminar de tranquilidad y de visión pacífica para un mundo que la necesite, para una cuenca mediterránea que a pesar de todo quiere aportar paz al mundo. Decía, creo, Pablo Neruda, y con esto termino, no lo diré literalmente porque me falla la memoria a veces, pero él decía algo así como que oigo y miro con la mitad del alma al mar y con la mitad del alma en la tierra y con las dos mitades miro al mundo. Pues así estamos en Casa Mediterráneo, mirando a la tierra, mirando al mar y con las dos mitades mirando al mundo para decirle paz, por favor, paz, por favor. Pues que esto vuestro sirva también para alargar ese mensaje de paz que queremos y con eso ya nos sentiremos complacidos. Adelante y muchas gracias. Os voy a dejar con Marina Gilaber, que es la que actúa en segundo lugar. Marina. Gracias. Buenas tardes. Es verdad, este es un marco incomparable para celebrar el Día de las Escritoras. ¿Me acerco esto? Para celebrar el Día de las Escritoras de la Comunidad Valenciana, el acto central, celebrarlo aquí. Yo, como ha dicho muy bien el director general de esta institución, de Casa Mediterráneo, he recibido el encargo de conducir o acompañar la celebración del Día de las Escritoras aquí. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, autoridades políticas, sociales, académicas, culturales, amigas y amigos. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias
por compartir con nosotras este acto que tiene mucho de homenaje y reconocimiento a las mujeres escritoras, a la par que reivindica sus aportaciones literarias y de pensamiento y creación artística como patrimonio universal de los seres humanos. Esto me recuerda, y perdonad que haga este guiño, a nuestra querida Carmen Albor. En un día como hoy, aniversario de su fallecimiento, que entre otras grandes, en su legado, entre sus grandes pensamientos, el que transmitió a toda la ciudadanía era que el feminismo debería ser considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo, como lo suscribo, os lo traslado y en su nombre hagamos un aplauso. La verdad es que Clásicas y Modernas, asociación que desde su fundación en el año 2008-2009 trabaja por la igualdad de las mujeres y los hombres en la cultura, agradece esta oportunidad para celebrarlo aquí. Y sí, podemos decir que tiene sentido esta iniciativa que ya la emprendimos en 2016, impulsada por la Biblioteca Nacional con Clásicas y Modernas y con FEDEPE, que es la Federación de Mujeres Empresarias, Ejecutivas, Directivas, para recuperar el legado de las escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido y siguen sufriendo a lo largo de la historia. Este hecho que marcó un antes y un después dentro de Clásicas y Modernas no surge solamente de manera espontánea, sino que está en línea con una iniciativa de investigación que con anterioridad había iniciado Juana Serna, que ahora es socia de honor de Clásicas y Modernas, y era ¿dónde están las mujeres en los premios literarios? Bueno, ella si quiere que hable de ello. Continuada esa tradición de saber dónde están las mujeres escritoras, dónde está el pensamiento, dónde está todo lo que han escrito y escriben las mujeres, continuando esa línea, Rosa María Rodríguez Magda, vicepresidenta de Cultura e Investigación, con ¿dónde están las mujeres en el ensayo? Y así hemos continuado y continuamos. ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica? ¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas? Y esa es una línea de investigación y de trabajo. ¿Qué pretendemos en definitiva, por lo menos en el ámbito de la literatura? Pues recuperar, traer hacer aflorar la invisibilidad que sufren las genealogías femeninas en el ámbito, por lo menos literario. Eso es lo que nos ocupa hoy aquí. Las mujeres hemos adquirido una mirada, yo diría que es como más caleidoscópica, sobre el mundo, sobre la vida, sobre la naturaleza humana. Es verdad que disponemos y hemos dispuesto de un pensamiento más complejo, pero también más completo porque tenemos una conciencia mucho más completa de lo que es, y más amplia diría, de lo que es el hecho de vivir. Y de eso también vamos a hablar hoy, porque cuando se arrebata la vida, nosotras reaccionamos. Pues gracias muy especialmente a las conferenciantes, escritoras y conferenciantes de hoy, Carmen Domingo, comisaria del Día de las Escritoras en la Biblioteca Nacional y responsable del lema de este año, las mujeres antes, durante y después de las guerras. Un tema tan heterodoxo como complejo, pero visto en esta ocasión desde la perspectiva, el punto de vista de las mujeres. Y a Soledad Gallego Díaz, periodista,
es directora del País, que el 14 de agosto pasado, antes de que las últimas tropas norteamericanas abandonaran Afganistán, alertaba desde la columna del mismo periódico, del País, diciendo: ya sabemos que cuando se aplastan los derechos de las mujeres en algún lugar del mundo, solo se puede confiar en algo, en la fuerza, la furia de las demás mujeres. No permitamos que le suceda esto a las mujeres afganas. Manifestémonos con toda la fuerza de la que seamos capaces para ayudarlas antes que caiga sobre nosotros la mayor de las vergüenzas. Bienvenidas a estas tierras mediterráneas que os quieren, y yo sé muy bien que vosotras también nos amáis. Bueno, antes de avanzar, porque mi papel es un poco organizar, quiero muy brevemente señalar los siguientes pasos de desarrollo de este programa. A continuación, cuando terminen el encuentro entre ellas, y voy a subrayar, se va a producir lo que completa este acto, que es las lecturas con las que celebramos también el Día de las Escritoras. Estarán a cargo de destacadas personalidades del ámbito institucional, periodístico, sindical y cultural, para acercarnos con nuevos ojos a las escritoras. Cada lectura entraña un conocimiento nuevo, por lo que dice y por quien lo dice. Con cada perspectiva de análisis, las autoras se integran en nuestras vidas, nos reconocemos en ellas, nos transforman, nos multiplican, siempre en un diálogo permanente. Crean una conciencia colectiva que nos convoca siempre a trabajar por la paz, la dignidad de las personas, la libertad y la igualdad de las mujeres y hombres, con la palabra como única arma. Y continuaremos luego con un concierto de cuerda del Conservatorio Provisional de Buñol. Y ahora sí, para mí es un placer saludar a la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, que moderará el diálogo entre las escritoras Carmen Domingo y Soledad Gallego Díaz. Y dar la palabra a Juana Serna, miembro del Consejo Asesor. He dicho que es socia de honor de Clásicas y Modernas y miembro del Consejo Asesor de la misma entidad. Con ella nunca fue tan fácil que las ideas cristalizaran en acciones. Es un ejemplo para cambiar las cosas. Desde el primer momento avaló con entusiasmo la propuesta de celebrar el acto cultural central del Día de las Escritoras en la Comunidad Valenciana 2022 aquí, en Casa Mediterráneo, en Alicante. Dio el empujón definitivo, interactuó, generó las sinergias necesarias, porque, a decir verdad, una cosa es que nosotras, la sociedad civil, tengamos iniciativas, que vayamos con ellas a las instituciones, y otra bien distinta es que las instituciones las hagan propias. Cuando conseguimos que las hagan propias, estas iniciativas se convierten en políticas e institucionales. Muchas gracias, Juana. Tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, es un placer inmenso teneros aquí con nosotras. A vosotras y a vosotros es fantástico. Llevamos ya varios años haciendo el Día de las Escritoras en Casa Mediterráneo. Este año es un poco especial. Andrés, ¿estás por ahí? Sí. Porque el director general de Casa Mediterráneo es un amigo de hace muchos años. Un hombre del que he recibido consejos, riñas, sugerencias y con el que siempre me he llevado muy bien. Andrés, ya sabes que te deseo lo mejor. Si te deseo lo mejor a ti, se lo deseo a Casa Mediterráneo y sobre todo entonces se lo deseo a la ciudad que más quiero de este mundo, que es Alicante.
Por lo tanto, es un placer tenerte aquí con nosotras. Ya verás cómo Casa Mediterráneo es un lugar fantástico en el que has venido a trabajar. Te gustará mucho. Como decía Marina, hoy es la 7ª edición del Día de las Escritoras, organizado por Clásicas y Modernas, y aquí en Alicante con Casa Mediterráneo. Había pensado mi intervención dividirla brevemente en 2 partes. Una, presento a 3 mujeres estupendas con las que me he encontrado algo que no me resisto a compartir con vosotros, y es la excelencia. La excelencia en sus currículas, son fantásticos y me siento muy orgullosa de poder presentaros. Y en la segunda parte, también muy brevemente, voy a dejar una pregunta en el aire a ver si la moderadora me consiente hacerla y ellas quieren hacerla también. Una pregunta sobre el tema que hoy nos ocupa, que es antes, durante y después de los conflictos bélicos, el papel de las mujeres en las guerras. Y bueno, vamos a empezar por Carmen Domingo, la tengo allí al fondo. Carmen es escritora, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, ha escrito, es autora nada menos que de 22 novelas, biografías, cuentos, ensayos, y además ha escrito y ha estrenado en Madrid y en Barcelona 5 obras de teatro. Colabora y ha colaborado con medios totalmente prestigiosos como El País, Le Monde Diplomatique, El Viejo Topo, El Periódico, Radio Nacional de España y Cadena SER. Sus ensayos y sus novelas, sobre todo de corte histórico, muestran la gran importancia que le concede al papel de la mujer durante el siglo XX en España. Este año, además, como decía Marina, Carmen ha sido la comisaria de la 7ª edición, que se ha celebrado el día 17 en la Biblioteca Nacional, creo que con mucho éxito, y espero que un poco menos que aquí, porque vais a estar estupendas. En fin, Carmen, con eso acabo, porque ya sabes que si no los currícula no deben ser académicos en los actos culturales, deben ser breves y, por lo tanto, decirte que es un placer contar contigo. Sí que os quiero, no se suele hacer, es poco académico, pero recomendaros uno de sus ensayos que me gustó mucho y que publicó, creo que ACAL, Derecho a decidir, el mercado y el cuerpo de la mujer. Un ensayo estupendo que me gustaría, si podéis, que le echéis un vistazo, que lo leáis. A su lado está Soledad Gallego Díaz, una mujer por la que siento un grandísimo respeto y un gran afecto. Lo sentí a través de una amiga en común, de 2 amigas en común, una Rosa Conde y la otra Carmen Albors, de la que efectivamente nos acordamos y que hoy hace 4 años que murió. Pero fijaos, cada día me acordaba de Carmen con mucha tristeza, hasta que decidí que a ella no le gustaría nada. Así es que me levanto, le dedico una sonrisa y voy para adelante, porque es lo que creo que a ella le gustaría. Soledad, que he leído sus entrevistas, me hace gracia porque en una de ellas habla de su madre. Soledad nació en Madrid y habla de que su madre estuvo en 1936 en Madrid como turista. Y allí, tiene gracia como lo cuenta Soledad, conoció a su padre y lo define como matemático y comunista. Me hizo gracia. Me recordó a veces a mí que yo digo, mi padre es abogado y republicano. Ya ves tú que no tiene mucho que ver, pero me hizo gracia por eso. Y además sí que explica, en cierta manera, cómo ha ido su vida en ese sentido. Con 19 años, bueno, ella ya había hecho sus estudios en la Escuela Oficial de Madrid. A los 19 años, durante la dictadura, trabajó en una agencia de información llamada Piresa, que en un momento dado, pues, bueno, la dejó caer porque ella secundó una huelga a causa de los fusilamientos que había habido durante el franquismo, de los últimos fusilamientos. Y entonces yo creo que eso que se llama DAFO, y que ella convirtió esa amenaza en una oportunidad y comienza una prestigiosa carrera. Entra en las prestigiosas revistas
Cuadernos para el Diálogo y estuvo allí hasta el final de sus vidas. Pero además entra como columnista en El País y estuvo ahí hasta ahora. Está siempre. Es su periódico. Y bueno, se hizo enormemente experta. Fue también cronista en el Parlamento español y la leíamos casi tanto a ella como a los políticos para saber bien lo que estaba ocurriendo. Ella también ha colaborado en prestigiosos... Bueno, hubo una cosa de la que siento verdadera envidia y es que fue la responsable de las corresponsalías del país en Bruselas, en Londres, París, Argentina y Nueva York. Y eso me parece, Soledad, fantástico. Bueno, cuando vuelva a Madrid, porque hay una cosa que Soledad comparte con Amparo, y es que no solamente se dedicó, es escritora y es periodista, sino que se dedicó también a la gestión. Hizo una gestión muy buena, fue subdirectora del País, directora adjunta, defensor del lector y espero que pronto diga de la lectora, defensora del lector y la lectora, y además de ser excelente gestora, pues llevó a cabo toda la modificación dominical del país. Desde entonces, la verdad, bueno, hizo una cosa que a mí me pareció fantástica y es que con el 97% del apoyo de la redacción, al final fue nombrada directora del País, puesto que ella misma dejó en 1920. Yo a menudo digo que a casi todos los chicos os gusta morir con las botas puestas y que a las chicas nos gusta menos. Y quizá eso explicaría un poco por qué ella, que estaba haciendo un excelente trabajo, se fue. Estuvo, además, ha escrito importantes, ha tenido importantes premios para mí, de todos ellos que ha tenido 10 premios, nada menos. El que me parece siempre muy importante es el Ortega y Gasset, porque es a toda tu trayectoria profesional. Y eso me parece, que creo que fue en el 2018, muy importante, Soledad. Y no quiero dejar de deciros que, bueno, es autora de diversos libros, pero hay uno que yo leí con mucho placer, que escribió con Bonifacio de la Cuadra, y que se titula Algo, que en este momento no solamente lo escribió sobre aquel tiempo, sino que si ahora lo volviese a leer, estoy segura que me daría claves sobre lo que está pasando. El título no puede ser más explícito. Del consenso al desencanto. Entonces creo que lo voy a volver a leer y que os lo recomiendo sin duda alguna. Soledad, gracias por estar aquí con nosotras. Y paso por último a Amparo Navarro, la moderadora. Amparo fue una brillante alumna mía de filosofía, brillante, y ha continuado así durante toda su vida. De manera que cuando me enteré que Amparo era catedrática de Derecho Financiero y de Derecho Tributario en la Universidad de Alicante, no me extrañó en absoluto. Estaba segura que el futuro de Amparo iba a ser muy bueno. Además, se ha dedicado a la investigación y, como decía antes, también a la gestión. Es una cosa que suelen hacer las mujeres, dedicarse también a la gestión. Dos cosas importantísimas en la universidad: investigación y gestión universitaria. Pues Amparo se ha dedicado a ambas. Entonces ha hecho trabajos de investigación sobre derecho tributario, derecho presupuestario, derecho financiero. Varios de sus trabajos, que ha llegado a hacer hasta 100, han sido financiados por la Comisión Europea. En fin, la excelencia está en los currículas de las tres. Pero, claro, recomendaros una obra de derecho tributario lo tengo un poco más difícil, Amparo. Pero lo que quería decir es lo excelente que ella ha sido en todo lo que ha hecho. Y, en fin, ahí quedamos. Ha sido decana como gestión, decana de la Facultad de Derecho, fue vicerrectora de Investigación y de Transmisión del Conocimiento y en este momento es rectora de nuestra universidad, de la Universidad de Alicante. Le deseo lo mejor, porque lo mejor para ella será lo mejor para la universidad, y además ha abierto una nueva brecha porque es la primera rectora de nuestra universidad. Y bueno, llega la parte... Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias a ti. Llega la parte de mi pregunta. No sé si ha llegado María Gembre, creo que no, pero sabe que esa pregunta me la hago a veces porque cuando empecé a estudiar la historia de la mujer y la historia del feminismo,
me encontré con esa frase de Platón, de manera que ya tiene Soledad 25 siglos o 2500 años la famosa frase. Pero me pareció importante porque Platón no tomaba una postura, sino simplemente describía lo que estaba pasando en ese momento, lo que él sentía, lo que pasaba en su cultura. Y la frase de Platón era: agradezco a los dioses haber nacido hombre, no haber nacido mujer, haber nacido griego, no bárbaro, haber nacido libre, no esclavo. De manera que yo, que era profesora, cuando la leí, si hiciese 2 apartados de esa frase, haría un bloque de las fortunas de la vida y de los infortunios. Ya sabéis a quién pondría en las fortunas de la vida: a los hombres, a los griegos y a los libres. ¿Y a quién pondría en las infortunios? A la mujer, a los esclavos y a los bárbaros. Por lo tanto, podríamos concluir como primera cosa que nacer mujer en aquella época pues era sinónimo de mala suerte, era sinónimo de adversidad, era sinónimo de infortunio. Claro, la pregunta que yo les hago a nuestras 3 estupendas mujeres de esta tarde es: ¿actualmente sigue siendo un infortunio haber nacido mujer? Podría alargarme mucho más y contaros alguna cosa, algún ejemplo, pero me parece que con eso es suficiente para que no solamente lo piensen ellas. Vosotros, que sois un público excelente, mujeres y hombres de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que pensáis un poco si actualmente, antes, durante y después de la guerra, es o no un infortunio haber nacido mujer. Gracias. Hola, buenas tardes. Uy, me parece que me estoy comiendo todo el local. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Siempre me sorprende que seamos más mujeres cuando hablamos de mujeres y pocos hombres, y aquí, si el tema fuera general, estaría lleno de hombres y mujeres en el mismo porcentaje. Pero estas son cosas que me pasan a mí por la cabeza. Cojo la pregunta tuya antes de empezar a contar un poco yo lo que tenía aquí pensado. Yo te diré que es mucho peor haber nacido mujer que hombre, sin duda ninguna, y que me sabe muy mal, y ya vengo a mis mujeres, porque hay una frase de Clara Campoamor que dijo en el Congreso, en la vorágine esta que hubo el voto de la mujer entre Clara Campoamor y Victoria Kent, que seguro que todas conocéis. Dijo: el siglo XX será de las mujeres o no será. Pues yo, queriendo como quería el discurso de Clara Campoamor, creo que el 20 no ha sido. Veremos a ver si nos dejan que el 21 sea el de las mujeres. Eso para contestarte a ti. Retomando un poco el tema del lema que yo escogí para el Día de las Escritoras, que es el mismo, obviamente, que tenemos aquí, sobrevolaba el tema de la guerra en general, y yo le añadí el antes, durante y después de la guerra, como ha dicho Juana, porque os voy a contar una anécdota personal que fue la que me influyó. Como ella dice, las mujeres no está muy claro nunca si somos, si estamos, o si no somos o no estamos. Yo soy del año 70, para que me situéis cronológicamente. Mis abuelas, digo mis abuelas porque en mi casa había 6 mujeres, solo mujeres, no había ni un solo hombre. Eran mujeres que habían vivido, obviamente, durante la Guerra Civil, la República y la Guerra Civil. Bueno, yo estaba encantada porque yo era una niña, una era maestra, la otra era enfermera, trabajaban todas, solo habían tenido entre todas un hijo porque las demás, me fui enterando después, eran viudas. Una no cuestionaba estas cosas. Yo me iba haciendo mayor, estudié en los primeros colegios de la democracia, estudiábamos de todo, hice filología, y tanto en la, como ha dicho Juana, y tanto en el instituto como en la universidad, todo acababa siempre en el siglo XIX, a principios del XX. Nunca dabas el salto a ver qué había pasado a partir de los años 30 y te quedabas ahí un poco, bueno, dabas por supuesto que si ni en la universidad ni en el instituto te habían dicho que fuera interesante lo que había pasado después, a lo mejor es que no era importante. En mi casa he de deciros
que no se habló nunca de política. Mi padre sí, porque como el padre de Soledad era comunista, y los comunistas si algo hacen es hablar todo el rato de política, pero como tú bien sabes, pero en las mujeres no, estaba mi madre, mi padre, que era el hombre, porque todas las demás eran mujeres solas cuidándonos, para que nos entendamos. Y un buen día cayó en mis manos El último camino, que es el libro de memorias de Dolores Ibarruri, y yo me lo leí. Acababa de acabar la facultad, tenía 21 años y pensé, no puede ser, o sea, pero esta señora no puede estar sola. Y a partir de ahí me puse a leer, a leer, a leer, a leer y a leer. Y tanto leí que acabé publicando uno de mis primeros ensayos, que no tiene que ver con las japonesas y lo que engordan, sino con política y con historia, sobre mujeres, Segunda República, Guerra Civil y posguerra. Y tantas mujeres me salieron que para mí habían estado silenciadas, que un día en mi casa le dije a mis tías, pero ¿cómo es que hay tías, abuelas, ¿cómo es que sois tantas mujeres y no hay hombres en casa? Y en ese momento, cuando yo ya tenía más de 20 años, fue cuando me explicaron que eran todas mujeres solas porque todas ellas habían sido viudas de guerra y algunas habían tenido pena en la cárcel. Quiero decir con esto que la guerra era un tema, la guerra y el sobrevivir a esa guerra era un tema tabú hasta tal punto que conviviendo con ellas yo no me enteré hasta que hice el llamamiento explícito del rollo, ¿me queréis contar, por favor, por qué no hay hombres en esta familia? Y fue cuando yo me enteré. Cuando me plantearon en la Biblioteca Nacional que hablara de guerras, obviamente pensé que la guerra civil, en alguno de los textos lo leeréis, tenía que ser uno de los temas que entrara en la lectura de la biblioteca, pero no solo el conflicto bélico, porque las mujeres no solo estamos o vivimos o sufrimos el conflicto bélico, sino que hemos estado antes de los conflictos, durante ese conflicto y después. Y muy especialmente en la guerra civil. ¿Por qué muy especialmente? Lo comentábamos antes que nos estábamos tomando un café, porque en julio del 36 es cuando por primera vez la mujer entra a formar parte del frente de guerra. Es cuando por primera vez la mujer se coge y se va a las trincheras. Es la primera vez en la que la mujer tiene sensación de que lo que pierde va a ser de las que más pierda si se pierde el conflicto. Veníamos de una situación, no diré ideal, porque la Segunda República obviamente no era ideal porque no dio tiempo, pero sí veníamos una situación en la que la gente empezaba a creer, las mujeres especialmente, que podían tener acceso a todo. De hecho, hubo las primeras parlamentarias, no solo Victoria Kent y Margarita Nelken y Clara Campoamor, María Lejárraga, que empezaban a incorporarse las mujeres al sistema parlamentario, se generaron asociaciones, hubo partidos políticos en los que se incorporaron las mujeres. Hubo un sistema educativo en el que las mujeres empezaban a formar parte, entraban en las universidades y cuando se desencadena, cuando un señor bajito con la voz atiplada arranca la guerra civil, ellas son las que son conscientes de que obviamente toda España va a perder, pero muy especialmente ellas, que son las que van a tener que volver, como así sucedió, a la situación en la que se encontraban a principios de los años 20 o a principios de siglo. Y es por eso que me pareció que había que incorporar el antes, durante y después. Porque además en el después, y muy especialmente también en el caso de la guerra civil, que en otros conflictos bélicos no ha pasado, cuando acaba la guerra civil y entran, como sabéis, un buen número de españoles a las cárceles franquistas, los hombres entran pues como entran los hombres, como militares o como militares participantes en el conflicto o como militantes de un partido político o de un sindicato. Y las mujeres entran como madres, como mujeres o como esposas de esos hombres. En algunos casos ellas no habían formado parte, pero entran así. Y las que eran militantes de verdad o habían formado parte del conflicto en el registro de entrada, y por eso no hay datos exactos del número de mujeres que entran en las cárceles franquistas, entran sin profesión y en el acta de entrada o ponen robo, o sea, entran como si fueran ladronas o como si fueran prostitutas, pero no entran nunca con el cargo político o con el hecho militar asociado.
De forma y manera que, como digo, sí que hay un registro de cuántos hombres son fusilados o cuántos hombres entran en las cárceles franquistas y por qué entran, pero no hay un registro de mujeres. Lo cual me parecía bastante importante como para incluir a las mujeres de después de esa guerra, porque estas mujeres obviamente también sufrieron la posguerra. Como os digo, las mujeres entran en el conflicto bélico desde julio del 36, pero muy rápidamente, a principios del 37, Largo Caballero ya dice que las mujeres tienen que retirarse del frente de guerra y formar parte de la retaguardia. No es más importante ni menos importante formar parte de la retaguardia que del frente de guerra. Se trata de que te dejen elegir lo que quieres hacer, no que te digan dónde tienes que situarte. Es decir, que, bueno, las colocan en el frente, en la retaguardia. Ya que no sabéis por qué colocan a las mujeres en la retaguardia. Porque hay enfermedades venéreas. Resulta ser que, por un milagroso efecto, son las mujeres las únicas que transmiten las enfermedades venéreas. Ninguno de los hombres que estaba con ellas tiene que irse a hacer a la retaguardia. Es a ellas a las que meten, a las que vuelven para atrás. Con lo cual también para mí era importante incluir a estas mujeres de después, porque estas mujeres obviamente no tendrían que haberse retirado por un acto sexual que se comete entre dos personas de distinto sexo. ¿Vale? Bueno, total, que se retiran las mujeres y forman parte de la retaguardia, pero obviamente también hay mujeres de la derecha. Las mujeres de la derecha sí que tenían un punto de vista distinto a las mujeres que formaban parte de la izquierda, y esas mujeres sí que se quedan en la retaguardia de forma voluntaria. Y las dos coinciden, tanto las mujeres de derechas como las mujeres de izquierdas, en una cosa que a mí me resulta curiosa, y es en formar parte de algo que se llama ser madrina de guerra, que seguro que muchas habéis oído hablar y habéis leído las cartas. Digo que resulta curioso porque forma parte de lo que tenemos todos, la soledad de la guerra. O sea, ¿qué hace alguien cuando está solo? Pues necesita que alguien le hable. Y entonces se inventan la figura de la madrina de guerra, que para mí es una figura bastante interesante. Y las mujeres de los pueblos que se habían quedado haciendo otras labores o que no habían querido ir a la guerra, se les asignan nombres de soldados que en general no conocían, a los cuales les van escribiendo cartas para hacerles sentir un poco más la cercanía familiar o amorosa, que en general no se concreta, que es que cuando estás solo en el frente de guerra. Entre las mujeres, y ahora le doy el paso a Soledad, entre las profesiones de las mujeres que sí se involucraron en la guerra de un modo u otro, no solo estaban las mujeres militares o que formaban parte de las milicias, aunque no fueran militares, había también una figura que a mí me parece preciosa, que sí que venía desde el ejército republicano, que son las mujeres del teatro, que hubo muchas compañías que se dedicaron a ir por los frentes de guerra para hacer teatro, precisamente con la misión de las madrinas de guerra, para entretener un poco al soldado que se encontraba separado de su casa y sin ilusiones, para que nos entendamos. Y luego había otra figura muy interesante, que en muchos casos fueron brigadistas, como Soledad sabe, y eran las periodistas de guerra, que fue un momento en el que en la Primera Guerra Mundial hubo algún periodista, pero era hombre. En la Guerra de Marruecos de principios de siglo también hubo alguna mujer, pero sobre todo en la Guerra Civil Española se incorporaron mujeres como Gerda Tadro, que es la que hemos dicho antes, que se dedicaban a contar las crónicas de guerra desde el mismo frente de guerra. Y con este apunte, habéis visto cómo lo he hecho venir de periodistas, le doy paso a la periodista que tengo a mi izquierda. Espera un momento. Uy, no puede ser así. Primero te aplaudimos. Carmen, bueno, me dijo a todos vosotros, es que el estar aquí sentada con ellas ha generado a lo mejor un poco de confusión. Todo está generado por mi lumbago. Aquí tengo la muleta que luego me enseñará Emilia Gómez cómo hacerla con elegancia y bien el uso. Y entonces tendría que haber estado ahí, pero el dolor era tan grande que me lo impedía. Entonces Casa Mediterráneo me ha sentado aquí con ellas. Pero en realidad quien tiene ahora que llevar la voz cantante y ser la moderadora es nuestra rectora Amparo Navarro, a la que le doy la palabra en este momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Me oís? Sí. Gracias, Juana. Primero agradecer a la asociación, gracias, Marina,
a Clásicas y Modernas por haber pensado en mí para moderar, que no voy a moderar nada, porque todas nosotras hemos venido a escuchar el testimonio tanto de Carmen como de Soledad, que son unas invitadas de lujo de la Asociación Clásicas y Modernas. Yo hubiera venido en cualquier caso a veros. De mi currículum destaco que aquí tengo a 3 brillantes profesoras mías, Juana Serna, Marina Aragón, Concha Collado, que me han enseñado muchísimo en una generación, y me enseñaron mucho de feminismo y de cómo ser mujer y de cómo llegar a donde he llegado. Por eso mi moderación es solo agradecimiento de poder estar aquí con vosotras, y va a consistir nada más en controlaros el tiempo, porque si no es tan ameno que estaríamos aquí mucho tiempo. Ya habíamos hablado previamente cuando preparamos esta mesa con Carmen y no nos ha defraudado, porque su análisis de la mujer antes, durante y después de la guerra civil, yo creo que nos podemos sentir todas muy identificadas con esas familias. Yo también he tenido una familia en algunos casos muy parecida a la que tú cuentas. Y luego pues decidimos que Soledad nos hablaría de la experiencia de las corresponsales de guerra en las guerras, que como una periodista vive como testigo de excepción de las guerras, no las de ahora, sino las de otros años. A partir de lo que Soledad nos diga, pues introduciremos alguna pregunta en mi condición de moderadora, aunque yo he moderado a la moderadora, que realmente debía de ser Juana. Cuando quieras, Soledad. Vale, oye, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí en un día tan especial, de recordar a Carmen Albor, efectivamente, que tanto echamos de menos. Bueno, yo creo que la pregunta que has hecho sobre si es un infortunio ser mujer en una guerra, es un infortunio ser un ser humano en una guerra, hombres, mujeres, es un infortunio para todos ellos, pero evidentemente las mujeres tienen algún sufrimiento añadido por su condición de mujeres, ¿no? Yo soy periodista y no soy corresponsal de guerra. He estado en algunas guerras, estuve en Angola, estuve en Nicaragua. A propósito, déjenme parar un segundo para decir cuánto admiro a los periodistas nicaragüenses que tienen que soportar una dictadura tan terrible, justamente en lo que cuando menos tiene derecho, cuando ya han luchado, cuando han peleado contra la dictadura, ahora resulta que tienen otra encima, ¿no? El sufrimiento que están experimentando los nicaragüenses es extraordinario, y yo quiero tener un recuerdo para los periodistas que están trabajando allí y sufriendo muchísimo el régimen de Daniel Ortega. Bueno, volviendo al tema de haber estado en algunas guerras, sí, he estado en Angola, he estado en Nicaragua, he estado en El Salvador, que eran guerras peculiares, porque eran guerras salvo la de Angola, que sí que era una guerra con un frente, que tenía un frente porque era una guerra con trincheras entre los sudafricanos y los angolanos. Sudáfrica había invadido, Sudáfrica entonces del apartheid, había invadido Angola y había ocupado una parte del territorio de Angola y había trincheras. La famosa historia de los cubanos que fueron en un vuelo non-stop a defender Angola desde Cuba, ¿no? Pero bueno, yo fui allí y debo decir que la única anécdota que tengo, porque no oí ni un tiro, la única anécdota que tengo es que en las trincheras todo eran hombres, soldados. Entonces, en un momento dado le tuve que decir al comandante, comandante, ¿es para hacer pipí? Porque claro, ellos meaban contra los árboles, ¿no? Salían de la trinchera y meaban contra los árboles, pero ¿y yo? O sea, es una anécdota mínima de la diferencia física que te incluye en un momento dado, te obliga a actuar de otra forma distinta, simplemente por eso, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota menor, ¿no?
Y yo creo que lo fundamental antes, durante y después de la guerra, para hombres y mujeres son muy parecidas las circunstancias, pero hay una cosa que es estrictamente infortunio de la mujer. Y sin embargo es un instrumento frecuentísimo, presente en todas las guerras y a lo largo de los siglos, que es la violencia sexual. La violencia sexual no se ejerce contra los hombres en la guerra, se ejerce contra las mujeres. Contra las mujeres, sean soldados, sean civiles, sean mayores, sean niñas, es un instrumento brutal de las guerras y se ejerce solamente contra las mujeres. Y siendo como ha sido siempre un instrumento terrorífico, un arma de guerra tan cruel como podían ser otras, sin embargo no fue declarado crimen de guerra hasta hace relativamente muy poco tiempo, cuando todo el mundo era consciente, todo el mundo sabía que las violaciones en masa forman parte de las herramientas de guerra, que son un instrumento de guerra. Y sin embargo, nunca se declaró que eran crímenes de guerra, se consideraban crímenes de guerra cantidad de cosas, y sin embargo hubo que luchar muchísimo y a lo largo de muchísimos años hasta conseguir que las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, admitiera que las violaciones forman parte de los crímenes de guerra y que como tal pueden ser, están incluidas en la Convención de Ginebra y como tal deben ser castigadas como crímenes de guerra, no como hechos puntuales, no como alguien que viola a alguien, sino que es una manera de hacer la guerra a través de las mujeres. Es la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2008. Hay que darse cuenta de lo tarde que admite la comunidad internacional que las violaciones son uno de los instrumentos de guerra, que lo son por las propias mujeres, por las niñas, pero que lo son también por el efecto que tienen sobre los hombres, que al ser derrotados, ¿no?, que además sufren su derrota y la violación de sus mujeres y de sus hijas, ¿no? Pero claro, las que la sufren son ellas, ¿no? No son ellos, son ellas. Yo creo que eso es específico de un riesgo particular, específico de las mujeres en las guerras. Yo creo que no hay estereotipos, hay mujeres soldados y hay mujeres civiles, hay hombres civiles también que sufren la guerra desde el punto de vista de los objetores de conciencia. Por ejemplo, son hombres los objetores de conciencia los que han iniciado el movimiento de negarse a ir a una guerra, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, por lo que yo he podido observar también, es dos cosas. Otra cosa que también es específica de las mujeres en la guerra, que son los embarazos. Las mujeres se quedan embarazadas. Y estar embarazada en una guerra es terrorífico, porque no tienes ni los recursos necesarios para cuidar el bebé o que vas a tener, a veces producto de una violación, a veces no. Pero el hecho es que el embarazo no es una enfermedad, pero tiene una imposibilidad física de hacer determinadas cosas según va avanzando el proceso, ¿no? Yo creo que eso es también una cosa específica del daño que se le hace a las mujeres en la guerra. Y luego que durante muchísimo tiempo y aún ahora, si uno observa las guerras actuales, si uno ve los desplazamientos, ¿no?, son mujeres con niños y con ancianos. Los grandes éxodos de gente de un lado para otro, los hombres se quedan en el frente de guerra y los grandes éxodos de salir con un carromato son las mujeres con sus hijos y con los viejos. Exactamente. Entonces, eso también es específico de la guerra y de las mujeres, porque como se les adjudican los cuidados y como los hombres se marchan, ¿quiénes quedan? Las mujeres. ¿Quién se hacen cargo? De todo, se hacen cargo de absolutamente todo, de la subsistencia se hacen cargo, de conseguir que los niños y los viejos sobrevivan. Y eso lo consiguen porque no les queda más remedio, no porque sino porque les cae encima, te cae como una losa impresionante. No es ya que tú consigas vivir en mitad de una guerra, que tú consigas sobrevivir, es que tienes que hacer sobrevivir a otra serie de gente. Es tu obligación, tienes que hacerlo. Y lo hacen. Las mujeres, no he conocido en ningún caso en que las mujeres se nieguen a hacer ese papel. No,
lo asumen con toda fuerza, con toda valentía y con todo coraje, ¿no? Para decir sí, de acuerdo, y se encargan de trasladar, de llevar, de mantener vivas a esas personas, ¿no? Ellas son las que consiguen el agua, ellas son las que consiguen la comida cuando los hombres se van. Y muchas veces otra de las cosas terroríficas de después de la guerra. Después de la guerra es la falta de noticias. Las mujeres se quedan sin noticias de sus familias, han desaparecido. Y te quedas abandonado en donde te ha tocado estar, encuentras allí de repente 2.000, 3.000, 5.000 mujeres con sus niños y con los viejos, completamente desoladas, que no saben dónde están, dónde ha ido para el resto de la familia, no saben dónde están sus maridos, sus hermanos, sus hijos mayores. Esa angustia tan extraordinaria de falta de información, de saber, es una cosa que yo no he encontrado tanto en los hombres. O sea, por supuesto que también la tienen, ¿no? Pero ese desconcierto tan enorme, ese sufrimiento tan grande de no saber, también yo lo he encontrado de una manera desarrollada enormemente en las mujeres. Quizá no sea exclusivamente una cosa muy curiosa también de después de la guerra. Es un estudio que hizo la Cruz Roja. Cuando las mujeres van a la cárcel, reciben muchas menos visitas que los hombres. ¿Por qué? Pues es así, es la realidad. Los hombres, las mujeres se encargan de ir a la cárcel a verlos. Las mujeres van a ver a sus maridos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus primos, a un vecino. Van a la cárcel y procuran enterarse en qué cárcel están y se acercan. Intentan llevarles algo, intentan verles, intentan animarles y tal. Las mujeres, maridos, hermanos, hijos y tal, que también lo hacen, pero por el motivo que sea, estadísticamente está completamente demostrado que las mujeres en las cárceles están mucho más solas. Están acompañadas de otras mujeres, evidentemente, pero tienen muchísimas menos visitas. Pero sucede también con las delincuentes comunes, ¿eh? O sea, las guerras, por supuesto, pero con los delincuentes comunes también reciben menos visitas que los hombres, las mujeres. Es una cosa específica también de las mujeres, ¿no? Yo no sé si hasta hace muy poco se han hecho muy pocos estudios sobre las mujeres en las guerras, ¿no? La verdad. Hay el libro maravilloso de Svetlana Alexeyeva, ¿no? Sobre la mujer en la guerra, en el que cuenta las mujeres soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ver una cosa que se nos tenía que haber ocurrido a todos, que hace una mujer con la menstruación cuando estás en el ejército, ¿no? Eres un soldado, vas de un lado para otro, que compresas, no había Tampax en aquella época, pero bueno, y las compresas, ¿qué haces? ¿En mitad de una batalla vas a andar cambiándote de compresa? Pues no. Imposible, es completamente imposible. Estás en una situación de... La guerra es muy incómoda para todo el mundo, pero para las mujeres más todavía, porque se añade una circunstancia que es específicamente suya, ¿no? Yo creo que se ha devaluado mucho la presencia de las mujeres en la guerra, ¿no? Ha pasado más desapercibida, a veces como, bueno, pues sí, están ahí las mujeres, pero los protagonistas son los hombres, son los héroes, ¿no? Los héroes son ellos. Ellas son, pues, las sufridoras, ¿no? Pero bueno, eso ya está cambiando, porque yo he conocido a mujeres de la guerrilla de Nicaragua que mandaban sus destacamentos, y mujeres de la guerrilla en El Salvador que mandaban el destacamento con hombres, y la que mandaba el destacamento era ella, ¿no? Porque tenía más experiencia, porque había empezado antes, porque tenía más autoridad, por el motivo que fuera, pero la ejercían, y la ejercen cuando están al mando, ejercen la autoridad igual que un hombre, o por lo menos muy parecido a un hombre, por lo que yo pude observar, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho aquí, pero sí quería recordar un personaje que a mí siempre me ha parecido extraordinario. En la Segunda Guerra Mundial, en los campos de exterminio, antes de entrar en las cámaras de gas, pasaban a una sala donde se desvestían, ¿no? Por allí pasaron millones de mujeres, por un lado, y hombres por otro. Solamente hay un testimonio, que se sepa de una vez, que se sublevaran.
en la sala donde se desvestían. Fue una bailarina polaca de 26 años que se llamaba Franziska Mann. Le quitó la pistola a un sargento nazi, lo mató a otro, hirió gravemente a otro soldado, y el resto de las mujeres se sublevó con ella, con una sola pistola. Se sublevaron, por supuesto, las ametrallaron y murieron todas, ¿no? Eso es por descontado. Pero yo siempre he pensado en esa mujer, en Franziska Mann, extraordinaria. 26 años, bailarina, que la llevó a tener ese rasgo de negarse, de resistencia, de negarse, de no. Pues yo creo que ese rasgo de esa mujer y otra mujer extraordinaria, Milena, la novia de Kafka. La novia de Kafka no era judía, pero acabó en un campo de concentración porque era contraria a los nazis y era periodista. Escribió en los periódicos en contra de los nazis, era checa y acabó en un campo de concentración. Y otra mujer escribió un libro, una mujer que se llamaba Margarete Bauer-Neumann, una alemana que estuvo en ese mismo campo de concentración, contó en su libro su recuerdo de Milena. ¿Y por qué se acordaba de Milena? Porque todos los días, Milena murió en el campo de concentración, pero de tifus, ¿no? Todos los días, mientras Milena estuvo viva, por la mañana salían del barracón y las ponían en fila. A los hombres, a las mujeres, y en el otro lado a los hombres. Y todos los días Milena se salía de la fila. Y todos los días la tenían que empujar. Todos los días de su vida dentro del campo de concentración. Milena dio un paso al lado. Dijo, si quieres que me ponga en la fila, me empujas. Yo no lo voy a hacer. Bueno, esos dos ejemplos son para mí extraordinarios de resistencia de la guerra, ¿no? En situaciones de absoluta incapacidad, de impotencia, siempre puedes decir algo no voy a hacerlo. Y hay muchas mujeres que en ese momento dicen algo no voy a hacerlo. Y ese algo no voy a hacerlo es lo que nos salva a la humanidad entera. Muchas gracias. No, da tanto gusto oíros que no, el tiempo lo controlo poco. Yo veo en las dos perspectivas que habéis dado cada una de vosotras que hay como una especie de rol de género en el ámbito de lo bélico y que reproduce de alguna manera el rol de género que hay en la sociedad en su conjunto, es decir, el de los cuidados, el de la salud. Por ejemplo, en el imaginario tenemos siempre a las enfermeras en los hospitales de guerra o en la retaguardia solas, cuidando a la familia, etcétera, o huyendo. Yo la pregunta que os quería hacer, y sobre todo en el ámbito de los conflictos más actuales, etcétera, si las mujeres queremos adoptar un rol masculino en esas guerras, es decir, queremos estar en la vanguardia y formar parte de esos ejércitos, o consideramos que en el fondo los conflictos de guerra tienen un componente masculino y patriarcal, que con mayores mujeres en el poder habría menos guerras. Es decir, ¿cuál es la posición de la mujer en los conflictos actuales, en la medida en que también se discute mucho si la mujer o la presencia de la mujer en la política, en la toma de decisiones, en la sociedad, evitaría mayores conflictos? ¿Vosotros qué pensáis? ¿O solo es cambiar esos roles dentro de un conflicto bélico inevitable? No sé, yo creo que depende mucho del conflicto y del momento en el que se produzca el conflicto y lo que tú creas que pierdes. Porque yo ahora mismo estaba imaginándome lo que tú comentas ahora de la inclusión de la mujer en la política, a Condoleezza Rice, Margaret Albright y Margaret Thatcher ahí gestionando, y casi me dan más miedo que 3 hombres políticos convocando una guerra, ¿sabes? Yo creo que tiene mucho que ver, efectivamente, que en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, incluso en la dictadura chilena, en la Argentina, en nuestra guerra civil, la implicación de las mujeres para mí fue fundamental, y yo lo comentaba antes,
yo es muy fácil que me hubiera metido en un conflicto bélico si me toca con una edad, no la de ahora, más joven, y si veo que se van a perder todos los derechos y libertades, pero no solo por mí, sino también por mis hijos, que eso es una cosa que yo creo que sí que marca una diferencia quizá de la inclusión en la guerra de las mujeres y de los hombres. Y lo que comentaba Soledad, de un apunte a lo que ha dicho ella, de las mujeres y los niños, es curioso porque igual que las mujeres corren en grupos de 5.000 en 5.000 o de las que sea, en campos de refugiados, en las cárceles no hay ni un hombre que entre con los niños. No encontrarás una cárcel de hombres donde el hombre diga, tengo 3 niños. Si se ha quedado viudo, no te apures que se lo deja a la vecina, al niño, pero no se lo lleva. Mientras que en las cárceles femeninas, en las cárceles franquistas, que es la que yo conozco, pero estoy segura de que en las demás pasa lo mismo, entraban las mujeres con sus hijos, con una salvedad en el caso nuestro. En las demás imagino que parecido, pero en otros términos. Pero en el caso español entraban y no contaban. Igual que no constaban como mujeres y su profesión, no constaba si entraban con un niño con 3 o con 5. Y eso fue lo que dio alas a la sección femenina, como bien sabéis, de quedarse con los hijos de los rojos para que el gen este rojo de Vallejo Nájera, nuestro psiquiatra favorito, les diera alas a llevarse al niño para ver si reeducaban e intentaban domar el gen rojo y quitarles a las mujeres republicanas. En Argentina después, ¿no? Bueno, es que luego es que aquí vinieron a aprender los argentinos, vinieron unos cuantos a aprender de la policía franquista y se llevaron allí el aprendizaje, sí, efectivamente. Sí, yo no sé si... No sé, a mí me cuesta ver mujeres empezando una guerra. Me cuesta ver una mujer tomando la decisión de atacar un país, por ejemplo, de atacarlo. Ahora, de defenderlo, estoy segura que sí lo defiende, ¿no? Pero una cosa es hacer la guerra y otra que te la hagan, ¿no? Lo decía Azaña. Manuel Azaña decía y le dijeron, ¿está usted haciendo la guerra? Y él dijo, no, yo no hago la guerra, me la hacen. Me la hacen. Pues yo creo que las mujeres, no sé si me cuesta ver a una mujer tomando la iniciativa de atacar un país, porque sí, porque como Putin, ¿no? O sea, me cuesta ver una mujer tomando la decisión de invadir Ucrania. No me cuesta nada ver una mujer diciendo dame un arma que voy a defenderme de Putin, ¿no? O sea, eso es así, pero no sé si es que todavía tengo una visión un poco idealizada, pero me resulta difícil ver la agresión tan enorme, tan brutal que es una guerra. Entonces, un político, tomar la decisión de iniciar una guerra es una decisión, wow, verdaderamente que exige muchísima testosterona, yo creo. Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es que eso siempre me ha hecho pensar en el propio concepto de conflicto bélico. Es decir, en determinados países, ¿qué pasaría si los oprimidos, a los que se les obligara a hacer determinadas cosas, a los que se cercenaran sus derechos fundamentales, fueran hombres? ¿Se habrían rebelado? O sea, ¿habrían generado una guerra civil frente a esa opresión? Y sin embargo, en momentos actuales hay mujeres absolutamente oprimidas sin declarar la guerra, es decir, ante una situación absolutamente opresora y sin la defensa de la otra mitad de la población, que es también hombres. Fíjate lo que está pasando en Irán. Por eso es lo Irán, ¿no? Claro, afortunadamente, pero en el siglo XXI, como decía Carmen, pero ¿cuántos siglos atrás llevamos en esa otra situación? Yo la verdad es que me quedaría todo el tiempo hablando con vosotras, pero como mi profesora me va a regañar, me gustaría que acabarais con una frase o con un mensaje del momento actual, de la mujer en el momento que estamos viviendo ahora, con múltiples conflictos bélicos, algunos pues tan explícitos como tenemos ahora con Rusia y Ucrania, pero otros enquistados en otras partes del mundo. ¿Qué pensáis que las mujeres, y sobre todo las mujeres que vivimos en el mundo occidental, podemos hacer respecto a eso y respecto a la posición de esas mujeres en la retaguardia y en los conflictos bélicos? Bueno, Carmen. yo me quedaría con 2 conflictos que son los que me parece que hay que reivindicar más.
desde el punto de vista de las mujeres, que son Irán y Afganistán. Quiero decir que, retomando el texto de Soledad, que no las demos por perdidas, porque sin nosotras, sin ellas y ya sin nosotras, no podemos acabar haciendo un mundo mejor. Yo creo que está sucediendo algo muy importante en 3 lugares del mundo. En Irán está pasando algo realmente muy importante para las mujeres y para todo, y para Irán, el país entero, ¿no? Pero realmente yo creo que la rebelión de las mujeres que está teniendo lugar en Irán es extraordinaria, y no soporto la idea de que no triunfen. No soporto la idea de que tantísimo esfuerzo, tantísima valentía, tantísima decencia humana, como están demostrando esas mujeres, adolescentes y casi niñas escolares, no soporto que no tengan éxito. No soporto la idea que oigo continuamente de, bueno, sí, pobres, ahora enseguida se acabarán porque las machacarán. Sí, lo oigo continuamente, y continuamente me subleva la idea de decir, pero ¿cómo pueden pensar que hay que dejarlas, que se puede permitir eso, que se va a dejar que las masacren? Pero si son muchísimas, ¿se va a consentir que las masacren? La comunidad internacional no va a hacer nada, no vamos a hacer nada nosotras. El otro día en Berlín hubo una manifestación de miles. Sí. También es verdad que hay muchos iraníes que viven en Alemania, ¿no? Eso es cierto. Pero no vamos a ser capaces las mujeres de plantarnos en la calle 50.000 mujeres a decir no vamos a consentir que se machaque a las iraníes hasta ese punto. No, señor, algo haremos, algo diremos que no. En algún momento nos pondremos furiosas, ¿no? Porque es que están haciendo una maravilla esas mujeres, ¿no? Pues efectivamente, pues porque triunfen. Pues muchísimas gracias, Juana, muchísimas gracias, Carmen, Soledad, y seguimos con el acto. Muchas gracias. Sí, dejamos. Por favor, ir subiendo. Ir subiendo. Yo sentáis, yo voy llamando la primera, la segunda a continuación, tercera y cuarta. Rosa María, vente subiendo. Pasan. Aquí, igual que yo. Bien, bueno, un placer, ¿eh? No es que hayamos estado alegres, pero hemos estado absolutamente entregadas. Nos ha parecido, bueno, estoy convencida que igual que pienso yo, piensa todo el público. Ha sido magníficas vuestras aportaciones y muchas gracias. Bueno, pues retomamos el acto y nos habéis dado el pie, lógicamente. Nosotros vamos a tratar de hacer, volver a las lecturas. Vale. Las lecturas nos van a traer ahora, aquí, al presente, eso que escribieron las mujeres en las situaciones de conflicto,
unas más lejanas en el tiempo, pero otras muy presentes, diríamos en el tiempo prácticamente actual. Y ese legado es el que a nosotros nos infunde, nos hace combatir no solamente esta atrocidad que es la guerra, sino todas las discriminaciones que han sufrido las mujeres en la historia. Sin más preámbulos, porque esto es un poco el enlace con lo anterior, voy a darle la palabra a Araceli Poblador, que es la subdelegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Leerá un texto de María Lejárraga, que vive entre 1868 y 1976, Carta a las mujeres de España. Gracias, Marina. Gracias, buenas tardes y de verdad, Juana, muchas gracias por dejarme participar. Es un día muy intenso, así que no sé si se notará que estoy un poco cansada hoy. Señoras y paisanas mías, ¿saben ustedes que antes de estallar en Europa la inaudita catástrofe de la guerra actual, que no deja lugar a los que piensan más que para pensar en el horror de la matanza y destrucciones diarias, eran ustedes, las mujeres, uno de los problemas más apasionantes del mundo moderno? Sin duda, España es un rincón de tierra un tanto apartada de las corrientes universales de la vida y fuera de las modas y del tango, para los cuales no hay fronteras que valgan. Las ideas, costumbres y preocupaciones del mundo moderno en general nos llegan con bastante retraso y nos traen bastante sin cuidado. Seguimos barriendo las calles con escoba y sacudiendo en cada casa el polvo con los zorros, como si no se hubiese descubierto sistema mejor de limpieza. Pero a pesar de nuestro formidable espíritu conservador, por no llamarle con peor nombre, estoy segura de que han oído ustedes algún día hablar de feminismo, aunque sea para burlarse de él. Habrán ustedes oído decir a sus maridos que hay por ese extranjero de Dios o del diablo, mujeres que quieren votar y hasta vender el voto como un hombre cualquiera, otras que intentan ser alcaldes y aún comerse los fondos del municipio, como un hombre también, otras que hablan en mítines para pedir derechos, igualdad, libertad. Sí, señoras, antes de la guerra los derechos de ustedes eran un problema mundial y unas cuantas mujeres exaltadas se han querido dejar morir sencillamente de hambre para encontrarle la solución. ¿Sirven las mujeres para tan importantes cosas como los hombres? Señoras mías, el movimiento se demuestra andando. Las mujeres de Francia y de Alemania, donde el servicio obligatorio se ha llevado al campo de batalla a la mayoría de los hombres válidos, se han encargado de desempeñar los empleos que sus maridos desempeñaban por dar pan a sus hijos, y mujeres guían los coches, y mujeres cobran en los tranvías, y mujeres reparten el correo, y mujeres están al frente de tiendas y almacenes, y las mujeres, con los hombres viejos, han recogido las cosechas y han hecho la vendimia, y las mujeres labrarán los campos y van a echar al surco la semilla para la mies futura, mientras la locura de sistemas sociales y de gobiernos regidos por hombres, locura en las cuales ellas no han tenido intervención alguna, han precipitado a millones de hombres a la muerte. Millones de mujeres, sin protesta ni vacilación, han echado valientemente sobre sus hombros la carga material de la vida. Los hombres están muriendo por la patria, ellas están salvando la vida de la patria. Efectivamente, ellas salvan la vida de la patria. Bien, voy a dar paso a Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, que leerá a Concepción Arenal, que vive entre 1820 y 1893.
Solamente un apunte sobre Concepción Arenal. Uno de los valores que encontramos en esta feminista es la piedad, tan necesitada hoy en día. Y elaboró una amplia obra escrita y en ella solamente destacar que estaba denostando la legitimidad de la guerra y la defensa y apoyando la defensa de los derechos humanos. Y como recordarán, fue nombrada visitadora de las cárceles y estaba muy preocupada por la reeducación, ella lo llamaba reeducación, pero estaba muy centrada en lo que era cómo podía intervenir el Estado para mejorar las condiciones de las cárceles y de las mujeres y de los niños, y señalando como denominador común la pobreza. Bien, pues el texto que va a leer nos va a recordar ese absurdo que es la guerra. Muchísimas gracias a la Asociación Clásica y Moderna por permitirme participar en este acto tan entrañable, especialmente a Juana. Me toca leer un texto precioso que espero que realmente os emocione. El derecho de la guerra. Hay una cosa que se llama así, asunto sobre el cual se escriben libros, se discuten tesis y se celebran congresos internacionales. ¿Cómo pueden armonizarse dos elementos que se repelen constantemente sin que en ninguna circunstancia tengan afinidad de ningún género? El derecho es la mesura, la circunspección, la dignidad, la lealtad, la justicia. La guerra es la temeridad, la violencia, la injusticia y la traición. Y si no se dice la dulzura de lo amargo, la blancura de lo negro, la luz de la oscuridad, ¿cómo se habla del derecho de la guerra cuando no se usa en el sentido del que tiene la defensa legítima en caso de ataque injusto, sino de las leyes a que deben sujetarse los combatientes que se conforman con los preceptos de justicia y las reglas del honor? La guerra es un monstruo feroz con miles de arpones, miles de dientes y miles de garras. Una maligna, prodigiosa bestia que cruza los aires, marcha sobre las aguas y penetra en las entrañas de la tierra, lanzando la destrucción y la muerte por boca pestilente y sus ojos de fuego. Los primeros hombres, fascinados por el poder, aterrados por su crueldad, temblaron y adoraron a la furia y la levantaron altares. Ni protesta contra su autoridad, ni límite a su poder. Hacía cadáveres, esclavos, siervos, castas, clases. Pasaba por las naciones y quedaban aniquiladas. Tocaba los imperios y se desplomaban. Transcurrieron siglos y la razón empezó a combatir el absurdo, la conciencia a rebelarse contra la injusticia, la compasión, a protestar contra la crueldad, porque crueldad, absurdo e injusticia son los elementos constitutivos de la guerra. A continuación va a leer Yolanda Díaz, responsable de Igualdad y Política Social de la UGT País Valencià. Leerá un texto de Dionisia Manzanero, que vive entre 1919 y 1939, es una de las 13 rosas, y el fragmento es la carta a sus padres desde la cárcel de Las Ventas. Eran las 13 rosas, todas menores de edad, detenidas, juzgadas y ajusticiadas el 5 de agosto del año 39. Fueron elegidas al azar entre las reclusas que se encontraban en ese momento en la cárcel de Las Ventas. Y tras la muerte se les empieza a llamar las 13 rosas. De ellas habrán leído que ha sido novelada su vida o su semblanza, y también han sido protagonistas, objeto de la cinematografía. Para todas nosotras, su lucha es
el símbolo de justicia y libertad. Tienes la palabra y puedes leer. Queridos padres y hermanos, quiero en estos momentos tan angustiosos para mí poder mandaros las últimas letras para que durante toda la vida os acordéis de vuestra hija y hermana, a pesar de que pienso que no debiera hacerlo, pero las circunstancias de la vida lo exigen. Como habéis visto, a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar en la sociedad de la Revolución Nacional Sindicalista. Pero no os apuréis, conservar la serenidad y la firmeza hasta el último momento, que no os ahoguen las lágrimas. A mí no me tiembla la mano al escribir, estoy serena y firme hasta el último momento, pero tener en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. A Bautista le he escrito, si le veis algún día, darle ánimos y decirle que puede estar orgulloso de mí, como anteriormente me dijo. A toda la familia igual. Como no puedo despedirme de Torios en varias cartas, lo haré a través de esta. Que no se preocupen, que el apellido Manzanero brillará en la historia, pero no por crimen. Nada más, no tener remordimiento y no perder la serenidad, que la vida es muy bonita y por todos los medios hay que conservarla. Madre, ánimo y no decaiga. Vosotros, ayudar a que viva, madre, padre y los hermanos. Padre, firmeza y tranquilidad. Dar un apretón de manos a toda la familia, fuertes abrazos, como también a mis amigas, vecinos y conocidos. Mis cosas ya os las entregarán. Conservar alguna de las que os dejo. Muchos besos y abrazos de vuestra hija y hermana, que muere inocente. La verdad es que impresiona la dignidad y el coraje con el que afronta la muerte. Y no en balde se emociona, nos emocionamos todos. Bien, voy a darle la palabra a Rosa María Rodríguez Magda, vicepresidenta de Cultura e Investigación de Clásicas y Modernas, compañera, amiga, que va a leer un texto de Nadia Anjuman, que nace en 1980 y muere en 2005. Va a leer un poema. En una celebración como hoy, Día de las Escritoras, en el que se recuerda, como hemos visto, la situación de las mujeres en la guerra, hemos querido no solo mirar al pasado y, como muy bien se ha dicho, mirar a la actualidad, a todas las mujeres que sufren las consecuencias de los conflictos bélicos. Y en este caso, en este momento, queremos mostrar nuestra solidaridad con las mujeres afganas. Tras el acceso al poder de los talibanes, y eso lo sabemos todos, las mujeres perdieron toda su libertad. Su situación es angustiosa, sin acceso a la educación, a la sanidad, al ejercicio de una profesión, encerradas en la cárcel que su propio burka ejemplifica. Y como denuncia a su sufrimiento y a través de unos poemas, queremos rendir este homenaje y en concreto a su autora. Tienes la palabra, Rosa María. Carmen, has hecho una lista excelente de fragmentos de autoras que nos han dado una visión no solamente de la guerra española, sino de esas otras guerras que han asolado en Latinoamérica. Espero, no sé, ahora no te veo por aquí, sí. Espero que sepas disculparme porque no es esta pequeña abandono de esa lista, porque pensamos, Marina y yo, Marina y yo, pensamos que
podíamos hacer esa vista hacia el presente. Son muchos. O sea, hemos visto que podríamos haber pensado en Irán, en Ucrania, pero las mujeres afganas yo creo que tienen una especial significación para nosotros. Recuerdo que en agosto del 2021 Sol Gallego tuvo una iniciativa de poner en marcha el llamamiento internacional a abrir la puerta a Afganistán y a las afganas. Recuerdo, Sol, esa primera conversación telefónica y cómo pusimos nuestra pequeña infraestructura digital de clásicas y modernas al servicio de esa iniciativa. Después se unió Rosa Montero, se unió Gabriela Cañas. Bueno, quiero decir que en pocos días se consiguieron 120.000 firmas de adhesión. El documento fue entregado a diversas instancias nacionales e internacionales. Por eso nos apetecía el volver a recordar a las mujeres afganas. En este caso con un poema de Nadia Anjuman. Nadia Anjuman era la sexta hija de una familia. Ella estuvo estudiando durante el periodo de los talibanes, tuvo que suspender sus estudios, pero aún así iba a una especie de taller de costura que en el fondo no era más que una escuela encubierta donde un maestro les daba clases. Allí leyó a Dostoyevsky, a Balzac, a diversos autores, como si estuviera realmente cometiendo un delito, y lo estaba cometiendo a los ojos de los talibanes. Si los hubieran descubierto, tanto el maestro como a ella la hubieran asesinado. Posteriormente empezó sus estudios y sus padres la obligaron a casarse curiosamente, no con cualquier persona, con un profesor de filología que estaba en la universidad empleado también administrativamente. Ella siguió escribiendo, siguió pensando, siguió estudiando. En 2005 publicó su primer libro de poemas. Pero ahí comenzó el final, porque la familia de su esposo consideró que era un deshonor que una mujer escribiera y que además escribiera poemas de amor. En 2005 también, cuando tenía 25 años, fue asesinada a golpes por su marido y la familia de este, que era su hijo. En homenaje a ella, en representación de todas las mujeres afganas que siguen sufriendo el martirio constante de los talibanes, quiero leer un poema suyo. No deseo abrir la boca. ¿A qué podría cantar? ¿En mí, a quien la vida odia? Tanto da cantar que callar. ¿Acaso debo hablar de dulzura cuando siento tanta amargura? El festín del opresor me ha tapado la boca. Sin nadie al lado en la vida, ¿a quién dedicar mi ternura? Tanto da decir, reír, morir, existir. Yo y mi forzada soledad, con mi dolor y mi tristeza, he nacido para nada. Mi boca debería estar sellada. Ha llegado el corazón, la primavera, el momento propicio del festejo. Pero, ¿qué puedo hacer si un ala tengo ahora atrapada? Así no puedo volar. Llevo mucho tiempo en silencio, pero nunca olvidé la melodía que no paro de susurrar. Las canciones brotan de mi corazón, me recuerdan que algún día romperé la jaula. Volando saldré de esta soledad y cantaré con melancolía. No soy un frágil álamo sacudido por el viento. Soy una mujer afgana. Entiéndase, pues, mi constante queja. Bien. Hemos llegado al final de las lecturas y el acto continúa. Muchas gracias a todas. Ha sido un acto realmente entrañable y de toma de conciencia. El acto continúa con una breve muestra de lo mejor que sabemos hacer en esta tierra, que es música. Yo creo que nuestros músicos
jóvenes hombres y mujeres de la orquesta del Conservatorio de Buñol pueden ir saliendo cuando quieran porque tendrán que afinar. Yo soy partidario siempre de que los programas los expliquen los directores. Tenemos un ensemble que ustedes conocen del Casa Mediterráneo que lo dirige el maestro García Vidal y yo siempre le digo tienes que hacer pedagogía y didáctica musical explicando las obras. Pues el maestro José Guerrero, ahora cuando los músicos tomen posesión y afinen y le llamemos para que salga a dirigirlos, le vamos a pedir que antes de dirigir les explique un poco a ustedes el programa y cuál es el sentido de la música con la que nos van a deleitar hoy. Ya verán cómo se les hace corto. Son, como verán, hombres y mujeres jóvenes con talento, a pesar de la edad que tienen y con un brillante porvenir, porque algunos insultantemente jóvenes, solo hay que ver sus caras, y digo con un brillante porvenir porque ahora cuando les escuchen verán de qué son capaces. En cuanto ellos estén a punto y afinen, ya podéis iros. Maestro, si tiene que dar usted la nota, había dicho que tiene usted que explicar un poco las obras antes o después de dar la nota. Por tanto, les dejo con el maestro José Guerrero y él les explicará y les dará la base de la música que vamos a escuchar hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, desde la Orquesta del Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol queremos dar las gracias a la organización Casa Mediterráneo por permitirnos amenizar este acto de la 7ª edición del Día de las Escritoras, tan importante y tan interesante como ha sido. Y nada, voy a pasar a explicarles, bueno, a enumerarles las piezas que vamos a tocar. En primer lugar, vamos a tocar el Adagio Cantabile, que es un arreglo de la Sonata Patética de Beethoven. En segundo lugar, también de Beethoven, vamos a tocar el Allegro del ballet de las criaturas de Prometeo. Después vamos a pasar a tocar 2 extractos de las 4 estaciones de Vivaldi, el otoño y el invierno. Y para finalizar tocaremos un extracto del ballet del Lago de los Cisnes y acabaremos con el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Esperamos que les guste y que podamos cerrar este acto de esta forma. Gracias.